La clase anterior hablamos acerca de la economía y el mercado. Pues, el día de hoy dejaremos de lado y hablaremos acerca de historia. Y el tema que nos toca es el mundo clásico, Grecia. ¿Sabías que una de las civilizaciones mediterráneas que logró un gran desarrollo en todos los aspectos del conocimiento humano es la griega? En corto tiempo, su historia dinámica originó formas de vida social, económica y política desconocidas hasta ese entonces. De esta maravillosa cultura hablaremos el día de hoy. Geografía histórica. Grecia, la Hélade clásica. Es el resto de un continente en parte hundido. La Egeida ocupa la península más oriental de las tres con la que se prolonga Europa hacia el Mediterráneo. Su clima y vegetación son típicamente mediterráneo y su suelo es muy accidentado, pobre en general, en pocas zonas aptas para los cultivos. En cambio, su riqueza forestal, minera y de materiales de construcción era notables en otros tiempos. El monte más importante es el Olimpo, mansión de los dioses, según los griegos. Y son ríos históricos el Eurotas en Esparta y el Cefiso en Atenas. Hablemos sobre las invasiones dorias. Desde el Neolítico, Grecia estaba poblada por los pelasgos, pueblo caucásico. Después, en oleadas sucesivas, llegaron los jonios, los aqueos y por fin los dorios, la raza indo-germana. De la fusión de todos estos pueblos resultaron los helenos o griegos, y su patria fue la Hélade. La invasión doria produjo dos hechos importantes. Primero, la destrucción de la cultura mesénica y segundo, la primera colonización en las costas de Asia Menor por los habitantes del territorio griego que huyeron ante los invasores. Las luchas y la colonización de esta época están recogidas en los poemas heroicos de la Ilíada y los Argonautas. Hablemos entonces sobre las colonizaciones. Tuvieron su primer periodo en el siglo XII a.C., en las invasiones dorias. Estas colonias se establecen sobre todo en las costas de Asia Menor, Éfeso, Mileto, Focea. La segunda ola organizadora se produce hacia el siglo VII a.C., obedeciendo a múltiples causas: el incremento comercial, las emigraciones originadas por la superpoblación de Grecia y las persecuciones a raíz de las luchas civiles. Se extienden estas colonias desde el mar Éuxino Negro hasta el occidente, España. Las principales son Tarento, Siracusa, Marsella, Ampurias. Ciudades griegas y la unidad cultural. La naturaleza montuosa favorecía el régimen de ciudades-estados, las polis, comunidades autónomas autosuficientes y a menudo rivales. Fueron centros de la vida política, cultural en Grecia. Comprendían una aldea, ciudad o villa y los campos vecinos. Usualmente estaban ubicadas al pie de una colina en cuya cima se construían, en algunas ocasiones, una acrópolis, lugar donde se edificaban templos y servía de refugio a la población en caso de guerra. Las polis tenían sus propias reglas de conducta y forma de organización, gobierno, constitución, ejército, economía y costumbres. Sin embargo, todas compartían un modelo cultural común. Hablaban griego, creían en los mismos dioses y se reunían para celebrar las Olimpiadas. Esto determinó que se sintieran parte de una misma civilización. Dos ciudades-estados o polis que se destacan entre los helenos fueron Esparta en la región Laconia y Atenas en Ática. Hablemos entonces acerca de Esparta. Esparta
situada en el Peloponeso, a orillas del río Eurotas. Era la capital de Laconia. En esta región fue donde se concentraron los invasores dorios, que en adelante se llamaron espartanos. Los vencidos se denominaron periecos y carecían de derechos políticos. Por último, los ilotas eran esclavos. Esparta rivalizó con Atenas en importancia. Este hecho se vio acentuado por las diferencias políticas entre ambas. Esparta era una polis oligárquica, pues el poder estaba controlado por unos pocos. Lisurgo es el organizador de la nobleza militar espartana, dándoles una constitución severísima a base de las costumbres dorias. Hizo de Laconia un vasto campamento militar en el que toda organización y la educación de los ciudadanos se encaminaban a formar soldados valientes y sufridos. Hablemos entonces sobre la organización política. La aristocracia guerrera espartana estaba organizada en diarquía, gobierno de 2 reyes. Tenían funcionarios militares y religiosos. Gerusía o consejo de ancianos, formada por ciudadanos mayores de 60 años, así como por los 2 reyes. Estaba encargada de la administración de justicia y la elaboración de las leyes. Los éforos o magistrados, en número de 5, supervisaban a los reyes y mantenían el orden interno. Y finalmente, apeya o asamblea de los ciudadanos, compuesta por todos los espartanos mayores de 30 años. Ellos ratificaban las propuestas de la Gerusía. Hablemos ahora sobre la organización social. La sociedad espartana estaba organizada en diversos grupos. Primero, tenemos a los ciudadanos. La vida de estos estaba dirigida al servicio militar de la ciudad. Desde pequeños eran formados como guerreros. Luego tenemos a los periecos. Eran personas libres, dedicadas a las diversas actividades económicas, pero sin derechos políticos. Finalmente tenemos a ilotas o esclavos. Ellos eran prisioneros de guerra que trabajaban la tierra. ¿Y para quiénes? Para los espartanos. Pasemos a hablar acerca de Atenas. Atenas era la capital de los jonios y se hallaba en el Ática, en la llanura regada por el Cefiso. La riqueza forestal de sus montañas, las famosas minas de plata de Laurión y las canteras de mármol de Pentélico la convirtieron en una gran ciudad con su puerto comercial muy activo en Pireo. Organización política. Gracias a la labor política de Pericles, Atenas se transformó en una democracia, es decir, un régimen en el que los ciudadanos participaban en las decisiones de gobierno a través de las siguientes instituciones. Magistrados. Eran los gobernantes de la polis. Entre ellos destacaban los estrategos o jefes militares y los arcontes. Estos últimos dirigían los tribunales y las ceremonias religiosas. Luego tenemos a la eclesía. Era una asamblea de ciudadanos que se reunían periódicamente para votar las leyes, decidir la política exterior y elegir a los magistrados. Seguidamente tenemos al Consejo de los 500. Este estaba formado por ciudadanos que eran seleccionados anualmente por sorteo. Se encargaban de supervisar la acción de los magistrados y el cumplimiento de las leyes. Finalmente, tenemos a Elieo. Este era un tribunal de justicia elegido anualmente mediante sorteo entre los ciudadanos. Atenas era considerado como el modelo de democracia. Se trataba de una democracia limitada. De hecho, la sociedad ateniense era esclavista y en ella solo tenían derechos políticos los ciudadanos, pero no las mujeres ni los esclavos. La clase social popular, llamada por los marinos y comerciantes.
Es así que con toda esta información podemos dar fin a este video. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.